Entonces, el riesgo más grande que podemos tener es no tenerlo, ¿no? Porque entonces no hay negocio. Ahorita lo comentaba Héctor al principio. Cada vez va a haber eventos más catastróficos, va a haber eventos de mayor impacto con una corta duración. El huracán Otis duró 6 horas golpeando o 4 horas golpeando la bahía de Acapulco, pero con una intensidad que te destruyó todo. Este scorecard tiene la particularidad de que nos ponemos objetivos de agua. O sea, no podemos usar más de X metros cúbicos de agua al mes. Nos ponemos ahora sí que un objetivo de energía. No podemos pasar, aparte de que está bien cara ahorita la electricidad, no nos podemos pasar de X kilowatts. Y también nos ponemos un objetivo de reciclaje, ¿no? Entonces, justo eso nos ha ayudado como familia, número uno, a convivir, a generar también un tema de responsabilidad social en casa y enseñar justo a nuestro hijo, nuestra hija, que es importante tener esto dentro de casa para que ella la pueda permear en un futuro, ¿no? Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Pues aquí con un poco de frío, pero muy contentos en este episodio número 148 con dos grandes invitados y un tema, la verdad, muy, muy interesante. Sí, Juan, la verdad es que, como dices, el clima ya, y fíjate, que está conectando, ¿no? Justo lo que acabas de decir, ¿no? Del clima, el frío. Con el tema del día de hoy, episodio 148, estamos cerca de cerrar la 11ª temporada, Juan, y el tema de hoy, sustentabilidad ambiental, ¿es una moda o una necesidad? ¿No? Y como dices, tenemos dos invitados, pero antes de presentarlos, Juan, justamente esto que acabas de decir del clima, el frío, pues creo que este tema del calentamiento global famoso que creo que escuchamos en todos lados, recientemente acontecimientos en Acapulco, por ejemplo, con tornados que en 12 horas de venir de tormenta tropical a ser huracán categoría 5, pues son cosas que no habíamos visto en el pasado, al menos no con ese nivel de violencia, por ejemplo, o ese nivel de impacto, Juan, pero también en otros lados vemos contaminación marítima, vemos también que las empresas y las industrias pues están de pronto contaminando de más. No sé, Juan, ¿cómo ves? Creo que este tema del calentamiento global y el impacto al ambiente pues tiene mucho que ver con esto de, oye, ¿esta sustentabilidad ambiental será una moda, será una necesidad? ¿Cómo ves? Y yo creo que más allá de solo responsabilidad de las compañías, porque a veces eso hacemos, también es tomar conciencia cada uno de qué es lo que nos toca hacer en nuestra casa, en nuestro día a día, justo Exacto. para mejorarlo, ¿verdad? Porque no solo, sí, las empresas contaminan y sí, a veces algunas en una proporción exagerada. Sin embargo, mucha de la contaminación que se genera, seguramente ahorita Luis y Manuel nos platicarán con más detalle, también tiene que ver con cómo nosotros como individuos, como familias, como seres de este mundo podemos pues ayudar a mitigar esto que pues bueno, pues nos va a pegar a todos y si bien a lo mejor habrá quien diga, hombre, yo ya estoy más para allá que para acá, no pasa nada, pues sí, pero ¿qué dejamos, verdad? Dejamos un legado no tan padre para nuestros hijos, nuestros nietos y demás, ¿verdad? Así es, Juan. Pues veamos entonces de qué se trata este episodio 148, sustentabilidad ambiental. ¿Es una moda o una necesidad? Comenzamos. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenidos a nuestra 11ª temporada. ¡Comenzamos! Manuel, a este episodio número 148 de Grow Together. Muy contentos de tenerlos por acá con nosotros. Hola, ¿cómo están? Hombre, el gusto de nosotros. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un placer, ¿verdad, Héctor? Así es, encantado de recibirlos. La verdad es que cuando preparamos este episodio, Juan, creo que pues hablar de este tema tan importante como es la sustentabilidad ambiental, sin duda el tener un par de expositores del tamaño y del calaje que traen tanto Manuel como Luis, pues nos traen seguramente datos bien interesantes, retos a nivel personal y a nivel organizaciones para ponernos un poco a reflexionar, Juan, de cuáles son aquellas batallas a las que tenemos que prestarle atención para poder garantizar o al menos intentar garantizar un mundo sustentable para nuestras próximas generaciones. Por acá ya nos platicaron un poco, pero tanto Luis como Manuel pues tienen hijos, tú y yo también.
y ciertamente el futuro puede verse comprometido o comprometedor, fíjate, en función de las decisiones que tomemos en relación a temas ambientales, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y por qué no, para aquellos que no las conocen, por qué no nos ayudas, Héctor? Claro que sí, Juan. Pues déjame, si quieres, yo presento a Manuel Leiva. Manuel, su nombre completo es Manuel Eduardo Leiva Sánchez. Es médico graduado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posee una sólida experiencia de 10 años en sistemas de gestión enfocados a ISO 14000, sistemas de gestión ambiental, ISO 45001, sistemas de gestión de seguridad y de salud ocupacional, y cuenta con certificaciones internacionales, Juan, en peritaje vial y NEBOSH. Su carrera ha evolucionado desde roles estratégicos en salud ocupacional hasta ser líder como gerente corporativo IHS para Latinoamérica en una destacada empresa del sector de alimentos y bebidas. Además, Juan, su experiencia en Lean Six Sigma y logros en la reducción de incidentes resaltan su compromiso con la implementación de estándares de sostenibilidad y la promoción de un entorno laboral seguro de forma global. Bienvenido, Manuel. Gracias. Y bueno, entonces déjame presentar a Luis. Pues Luis tiene una trayectoria de más de 15 años, Luis Zabaleta, perdón, tiene una experiencia de más de 15 años en desarrollo e implementación de estrategias de sostenibilidad. Ha liderado proyectos de vanguardia que lo posicionan ahora sí que en toda Latinoamérica en la reducción del uso del agua, emisiones de CO2, así como el uso de energías renovables a nivel mundial. Y desde 2019 es director de sustentabilidad y cumplimiento ambiental de una empresa de alimentos transnacional. Inició su carrera ahí como gerente senior de sustentabilidad ambiental y después como gerente de senior de sustentabilidad ambiental, desarrollando y desplegando pues, diferentes estrategias en más de 40 plantas de manufactura y en la flota vehicular, en más de 11 países. También formó parte de Cemex como asesor de energía en América y Europa y es ingeniero mecánico por el TEC de Monterrey con especialización en electricidad, además de que tiene una maestría en ciencias por esta misma institución. Entonces, pues tenemos dos grandes expertos. Luis, Manuel, muchas gracias nuevamente por estar acá. ¿Y por qué no nos arrancamos, Héctor? Porque el tema está buenísimo. Así es, bienvenidos, Manuel, Luis. La verdad, muy contentos, decíamos, por recibirlos. Y me gustaría, justo para empezar a alinear lo que entendemos todos por ese tema de sustentabilidad, ¿a qué nos referimos al decir una estrategia de sustentabilidad ambiental? ¿Qué tiene dentro de este gran paquete de estrategia de sustentabilidad ambiental? No sé quién quiere empezar. No sé, igual si quieres yo arranco, Luis, te dejo la siguiente pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una estrategia de sustentabilidad ambiental? Realmente es una pregunta compleja, es algo que no puedas abarcar solamente con una, y ahorita van a saber por qué, ¿no? Cuando hablamos de estrategia de sustentabilidad ambiental, nos referimos a un enfoque integral, que para abordar los desafíos ambientales es fundamental adoptar estrategias que no solo preserven, ¿no?, sino que también regeneren nuestro entorno. Esto es fundamental para generar las estrategias de sustentabilidad ambiental, porque muchas veces no solamente lo usas en un entorno social, ¿no?, sino también la parte empresarial, la parte gubernamental. Es por eso que la sustentabilidad ambiental implica la toma de decisiones conscientes que equilibran las necesidades actuales con la preservación de los recursos para las generaciones futuras, ¿no? Seguramente Luis Zabaleta puede tener también aquí alguna otra aportación en su vasta experiencia. Sí, yo creo que complementando lo que dice Manuel, si nos remontamos a la parte de la sostenibilidad o la sustentabilidad, es que hacer algo que sea permanente, consistente a lo largo del tiempo, ¿no? Así es. Entonces, cuando hablamos de eso, lo que consideramos es que cualquier actividad o persona o negocio o institución o organización, lo que queremos es que su esencia permanezca a lo largo del tiempo, ¿no? Si lo hablamos de un tema de negocio, cuando hablamos de una estrategia de sustentabilidad, va intrínsecamente o debería de ir intrínsecamente dentro de la visión del negocio, ¿no? Porque no podemos pensar ahorita que una empresa, si quiere subsistir y quiere ser competitiva más hacia adelante, no considere los elementos que tienen que ver con la sustentabilidad ambiental o la sustentabilidad social o la parte del governance, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Yo no puedo ser ajeno a decir que yo tengo una actividad en donde yo tengo posiblemente un impacto, ya sea positivo o negativo al medio ambiente o a la sociedad, y que no lo tome en cuenta, ¿no? Porque en el peor de los casos que puede hacer es que si no tienes el recurso para seguir produciendo algo, pues entonces, ¿cuál va a ser tu negocio? ¿No? O de una manera contraria, en el que dices, oye, ¿sabes qué? Yo necesito tener algo y producir algo,
pero no puedo ser totalmente inconsciente el decir que lo voy a producir a cualquier costo y sin importarme cuál va a ser el impacto que va a tener tanto a mis empleados como a la sociedad o como medio ambiente, ¿no? Entonces, ese cambio, más que nada, no es poniéndolo un poquito en la parte de si es moda o necesidad, no es ni una moda ni una necesidad, es una realidad, ¿no? Si nosotros no lo implementamos, inclusive como personas, simplemente lo que va a pasar es que vamos a dejar de existir o simplemente vamos a depender de lo que suceda a nuestro entorno, ¿no? Ah, ok, buenísimo. Fíjate, me gusta mucho lo que nos comentan los dos porque entiendo que entonces es algo que una estrategia es, toma todos los componentes que debe de considerar la organización como en primer lugar. Manuel nos hablaba no solamente de cuidar, sino también de preservar, o sea, mantenerlo. Y tú nos hablas como en una estrategia overall también, completita, que nos ayuda a mantener una organización funcionando como debería funcionar, garantizando que los recursos que requiere para funcionar se mantengan en el tiempo para ser sostenible. ¿Vamos bien hasta ahí? Exactamente. Buenísimo, sensacional. Entonces, Juan, imagínate la gran responsabilidad que tenemos, bien lo decías tú antes de arrancar el episodio, que tenemos como personas o como organizaciones para voltear a ver todo eso alrededor y decir cuáles son los elementos que tengo que considerar para que mi organización o mi familia se mantengan en el tiempo con los recursos que requieren para mantenerse. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que es un tema que nos involucra a todos y que nos pone en juego a todos cuando a veces volteamos únicamente a ver a las compañías, ¿no? Que son las que decimos que contaminan más o que generan más esta huella del carbono, que se acaban más el agua, ¿no? Para hablar con temas sensibles acá en Monterrey, pero pues tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo aprendemos y generamos eso. Y la pregunta que quisiera agregar ahora tiene que ver justo con eso, ¿no? ¿Cómo se ven las organizaciones ante esta necesidad de tener un mundo más sustentable? En el entendido de que no necesariamente todas, hay organizaciones que sí están en el mood que está Luis, de oye, quiero generar o ser sostenible a través del tiempo, y hay otros que dicen, pues yo no me importa, produzco y pues no me importa mi alrededor. Pero ¿cómo se ven entonces las organizaciones de esta necesidad de tener un mundo más sustentable? No sé si Luis, Manuel quieran. Sí, si quieres, por ejemplo, si nosotros hablamos de una industria, por ejemplo, como de alimentos o bebidas, nuestra materia prima en sí viene de posiblemente campos agrícolas o es la misma agua, ¿no? Entonces, si nosotros no contamos con eso, pues simplemente no tenemos negocio, ¿no? Y el hecho de contar con esos ingredientes o esas materias primas, no podemos ser, inclusive por un tema ético, inconscientes en no poner atención en la forma en que se producen esas materias primas o la forma en que se extraen esos recursos, ¿no? Estoy hablando de la parte en donde como organización o como sociedad tenemos que ir evolucionando, ¿no? No quiere decir que estamos en ese status quo en este momento a como nos gustaría, pero sí al menos tener consciente y claridad de que hacia allá tenemos que avanzar y tenemos que aspirar, ¿no? Entonces, el riesgo más grande que podemos tener es no tenerlo, ¿no? Porque entonces no hay negocio. Ahorita lo comentaba Héctor al principio. Cada vez va a haber eventos más catastróficos, va a haber eventos de mayor impacto con una corta duración. El huracán Otis duró 6 horas golpeando o 4 horas golpeando la bahía de Acapulco, pero con una intensidad que te destruyó todo, ¿no? O sea, entonces, en los términos inclusive, por ejemplo, si lo vemos de la parte financiera, es algo que se le llama los green swans, ¿no? O los cisnes verdes, ¿no? Eso parte de un término que se llama el Black Swan, en donde son eventos que tú sabes que pueden pasar, pero que son eventos inmediatos, rápidos, que son muy catastróficos, y entonces lo agregas la parte verde porque vienen de la parte de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues que simplemente si tú no tienes implementada una estrategia de sustentabilidad, lo que va a pasar es que estás completamente expuesto a las situaciones que pueden suceder en el entorno, no solamente ambientales, sino también sociales, reputacionales, de gobierno y demás, ¿no? Entonces, por eso es importante
identificar desde un inicio qué es lo que para ti corresponde a una parte de la sustentabilidad o la sostenibilidad de tu negocio, pero no solamente como negocio, sino como un negocio que está dentro de una sociedad, dentro de un entorno al cual tenemos tenemos que ser parte de ello y tenemos que cuidarlo y protegerlo, ¿no? Igual si me permiten agregar, Dale. ¿no? También cabe aquí recalcar que hoy en día muchas personas que invierten sobre todo se enfocan mucho en los reportes, ¿no? Esos reportes, viene el reporte de sustentabilidad, que es parte fundamental justo para ver los temas de Dow Jones. Entonces, no solamente ahora sí que se enfocan en la parte ambiental, sí está muy bien la parte de responsabilidad social, pero también tiene un impacto sobre todo en la parte económica de la empresa, ¿no? Y también del valor que tiene para una persona que está decidiendo o no, ahora sí que comprar acciones. Sí, porque fíjate, ese es el impacto también que tiene financiero del que también hablaba Luis, ¿no? O sea, ya no solo es, dejo de tener negocio porque no solo porque me acabé los recursos que tenía, que a lo mejor los tengo que ir a comprar a otro lado, sino que incluso ante la sociedad soy mal visto y ante los inversores soy mal visto, y entonces yo saco mi inversión de ahí, y entonces hago que ya no tengas ni siquiera el recurso económico para, pues igual te traes la materia prima de otra parte del mundo o de otra ciudad diferente a la que te lo traías, ¿no? Entonces, si el riesgo de no hacerlo y de no tenerlo claro y de no ser consciente, pues es alto. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, Juan, y además hay una complejidad importante. Hace ratito Luis hablaba sobre este tema de ser sostenible con el campo. Digo, sé muy poco sobre el campo, pero lo poco que sé, pues lo he aprendido de la familia, que mis padres eventualmente, o sus papás tuvieron parcelas y se dedicaron a la agricultura una parte de su vida. Sé que hay que cuidar el piso, hay que darle cierto nivel de descanso, hay que garantizar también que se cumplan ciertos ciclos, cuidar el agua que alimenta esos campos. O sea, si bien nos dicen ambos, hay un componente importante que requiere ser cuidado a profundidad para que ese negocio no se te acabe de pronto por explotarlo demasiado, se te quede sin recursos y no puedas sostenerlo en el tiempo. Entonces, creo que los puntos que nos están diciendo tanto Luis como Manuel, pues sí nos llevan a una reflexión importante, Juan, de cuáles son los retos que tienen, y seguramente cada industria tendrá sus retos. Algunas industrias va a ser más agua, por ejemplo, o energéticos como la luz, el gas, etcétera. Algunas otras serán más como de electricidad, o tendrán que estar relacionadas un poco más con el manejo de residuos, me quedo pensando, por ejemplo. Entonces, el scope se va ampliando en la medida en la que vamos entendiendo desde la complejidad que tienes. Y tú, Juan, decías también, a nivel personal, a nivel familiar, por ejemplo, pues no es lo mismo sacar todos los residuos de manera indiscriminada a cuando ya empiezas a decir, a ver, esto es orgánico, esto es inorgánico, y le vas dando un tratamiento que eventualmente se pueda haber un reciclo, por ejemplo, o que puedas, yo conozco familias, tú y yo tenemos una amiga en común, Caro Paredes, por ejemplo, hace su composta y generalmente comparte la composta y sirve para nutrir un poco la tierra y plantas donde ella participa, familias que cuidan esta parte de reciclar la basura, o por ejemplo acá en casa algo que hemos implementado es el cuidarlo de las luces, ¿no? Hay focos ahorradores en todos lados y eventualmente también hemos cuidado que todos los famosos standbys se eliminen por completo, y si hemos visto un consumo disminuido de la energía, Juan, o inclusive acá en Monterrey, que es un montón de calor, el no tener prendido el clima todo el santo día, porque obviamente hay emisiones contaminantes, elegir ciertos horarios, o sea, de que podemos hacer cosas, sin duda hay muchísimo que podemos hacer, pero creo que ambos decían, tanto Luis como Manuel, que el primer paso es como identificar, y el segundo componente es elegir las batallas y yo diría eventualmente construir una cultura, porque al final de cuentas a través de ahí es donde ya tú ves, digo, antes era bien común en la calle ver gente que tiraba basura, y el día de hoy al menos las familias de los 4 que están acá, pues es así de que si estás en la calle no tiras la basura por la ventana, inclusive además de que la guardas para tirarla estando en casa, llegando a casa el botecito para reciclado y para reciclaje, por ejemplo, y para materia orgánica. En fin, hay un montón de cosas y esto se presta un poco, caballeros, para entender, digo, a nivel de empresa vamos entendiendo, pero en México, ¿cómo estamos?
qué tan consciente es México o como país que tanto hemos avanzado en esta cultura de sustentabilidad ambiental en los diferentes rubros que ustedes conocen? No sé, Manuel, si quieras empezar. Sí, mira, la verdad es que quizás la respuesta sea un poco ácida, pero es la realidad. O sea, actualmente en México tenemos muchos desafíos y oportunidades, sobre todo en la parte de sustentabilidad, ¿no? Aunque tenemos algunos programas, y voy a mencionar algo, la verdad es que no me los sé de memoria, así que se los voy a decir de acuerdo aquí con un acordeón, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Programa Nacional de Cambio Climático, otro de los que tenemos es el Programa Nacional Forestal, que sus siglas son la PRONAFOR. Tenemos también la Promarnat, que es un programa que es muy conocido, que es el Programa de Manejo Sustentable de Recursos Naturales. Y tenemos también el PCAT, ¿no? Que es el Programa de Certificación Ambiental Turística. México sí cuenta con bastantes programas a nivel gubernamental. Sin embargo, hay algunos programas que no están enfocados donde realmente necesitamos, ¿no? Lo que ahorita México necesita sobre todo es en la parte de energías renovables. Ya vemos que actualmente, y no es una crítica hacia el gobierno, ¿no? Pero actualmente está guiando hacia la parte de combustibles, que es muy diferente al resto de los países, ¿no? Que la mayoría están yendo hacia la parte de las energías renovables, energías limpias, ¿no? Sobre todo. Entonces, la situación en México actual es, no estamos tan mal, pero no estamos donde deberíamos estar, ¿no? Que es la respuesta que estamos. Esperamos ahora sí que en un futuro poder mejorar, estarle apostando a las energías renovables, energías limpias, para que justo estos programas que tienen una buena intención realmente nos funcionen, ¿no? Que son todas estas secretarías y estos programas que están ahora sí que listos para implementar. Buenísimo, buenísimo, Manuel. Luis, ¿cómo ves? ¿Algo que quieras sumar? Sí, definitivo. Yo creo que complementando lo que dice Manuel, como México tenemos una bendición de que tenemos una gran cantidad de recursos que muchos países quisieran tenerlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que a través de gobierno, instituciones, entidades, ha habido diferentes esfuerzos en los cuales se han buscado poder avanzar en esta agenda, ¿no? Coincido con Manuel que los esfuerzos que se han hecho, pues no han sido suficientes, ¿no? Y ahorita hablabas, por ejemplo, Héctor, de un tema de cultura, ¿no? Y realmente esto no puede ser disparidad o dispar con respecto a lo que estamos viendo como sociedad, ¿no? O sea, tenemos algunas partes en el nivel país o algunas regiones o sectores de la población en los cuales están totalmente conscientes, lo que decías, de no tirar del auto una basura, ¿no? Pero tenemos sectores en donde tú ves que no hay una cierta infraestructura y se hacen rellenos sanitarios o basureros al aire libre, ¿no? Entonces, definitivamente creo que estamos mejor que otros países, pero también estamos muy distantes de otros países, ¿no? Ahora, que viene un poquito con el tema de lo que está haciendo México, creo que definitivamente hay varias formas. Una es por principio de lo que el país hoy está dispuesto a hacer, o la otra es que a través de los mecanismos, por ejemplo, ahorita el nearshoring, que te obliguen a lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, aparte de una respuesta del gobierno, es una respuesta de la sociedad, de la iniciativa privada, de forzar a que a lo mejor no se pierdan ciertas cosas que están a nivel gobierno, pero que sí se maticen o evolucionen, ¿no? Entonces, creo que esto es un constante cambio y parte también de lo que nosotros somos parte de como sociedad es pues buscar impulsar el tema que se dé, ¿no? Mecanismos como comentaba ahorita Manuel, oye, a nivel industria, pues posiblemente, o industria eléctrica, pues hay un cambio de como se venía antes. Pero si alguien quiere poner en su casa paneles fotovoltaicos, lo puedes hacer, ¿no? Uh-huh. Y te lo reconoce y en un mecanismo, ¿no? Entonces, creo, como le decimos, ¿no? Manuel y yo, no estamos donde deberíamos estar, pero creo que estamos mejor que otros, ¿no? Hay cosas por hacer, pero bueno, creo que también es parte de lo que nosotros desde nuestro lado podamos contribuir, ¿no? Sí, completamente. Y me quedo con muchas reflexiones porque al final, cuando ya empezamos a darle el doble clic, pues obviamente México es, pues digo, acá estamos en Ciudad de México, en Monterrey, por ejemplo. Juan, andas en Monterrey, ¿verdad? Sí, hoy estoy acá. Pero eventualmente, pues empieza, como dices, en la familia,
por una parte, y por otro lado también empieza a haber este eco en el resto de la sociedad. Hace unos días estoy ahí con un par de vacantes en mi equipo, y estas nuevas generaciones ya llegan con preguntas. Siempre cierro alguna pregunta que tengas antes de concluir la entrevista. Ya me llegan con preguntas afortunadamente me sabía la respuesta, pero me dice, oye, sí me gustaría entender qué está haciendo la organización a la que pertenece el sector en materia de sustentabilidad, ¿no? Yo dije, madre santa, ¿no? Ya le empecé a decir, mira, hay programas bien importantes. De entrada, yo te diría, tenemos plantas que ya el día de hoy tenemos cero inversión de consumo de agua directamente de la red hidráulica de la ciudad. ¿Por qué? Porque el agua que se utiliza tiene un proceso de reciclaje. Entonces, ya el día de hoy tenemos plantas que están con ese esquema, ¿no? A nivel de manejo de emisiones también hemos trabajado fuertemente, y me sabía un dato que me compartieron de una planta que traemos de Chile, donde hemos innovado, por ejemplo, también con filtros para poder generar emisiones contaminantes mucho más bajas que lo que marca la regulación estatal. Y le dije 2 o 3 ejemplos, ¿no? Y no solamente en materia de sustentabilidad, también por ejemplo, toda nuestra flota de vehículos cuenta con telemetría, y la telemetría controla el consumo de combustible, porque no pasa cierta velocidad de kilómetros por hora, y elimina. Ya le di un poquito más de explicación, pero me sorprendió mucho, Luis, Manuel, Juan. Juan está de lleno en la parte ¿cómo se llama? De recursos humanos. No me había tocado preguntas así, pero ya el día de hoy las nuevas generaciones están levantando la mano para ser empleados en organizaciones que sí estén cuidando estas batallas. ¿Cómo ves, Juan? Sí, la verdad es que como sociedad, ya lo comentaban tanto Luis como Manuel, tenemos que impulsar eso, y cada vez hay más conciencia y más sentido de conciencia de eso. Lo que nos falta, bien lo decían, es un sentido más holístico entre la regulación, las obligaciones, las cosas que hace el gobierno, o las multas que pone, y que hagan el sentido, ¿no? Entonces, no es un tema, yo creo que de moda, como bien lo decían, es un tema de conciencia, y de que cada vez lo tenemos más en nuestros días, porque pues, además de ese tipo de escenarios como el que hablábamos de Acapulco, que lamentablemente pues hasta falleció mucha gente ante eso, pues cada vez estamos siendo más conscientes de los impactos que estamos generando cada uno, ¿no? Entonces, eso creo que nos va a ayudar a que culturalmente, como bien lo decían, hagamos esa evolución, y no lo hagamos solo porque hay que cumplir una normatividad, o porque hay que dejar de pagar impuestos, o porque hay que, eso te va a hacer no pagar impuestos o multas, sino porque realmente queremos, lo decían hace un rato, que nuestro negocio es sustentable, y no solo nuestro negocio, el mundo al final, ¿no? O sea, no podemos seguir produciendo a costa de lo que sea, o seguir consumiendo a costa de lo que sea, ¿no? Cada vez se vuelve más relevante en ese sentido, y por eso es tan importante esta conversación que estamos teniendo. Y esto me lleva a otra pregunta que tiene que ver con ¿y qué papel juega el liderazgo, los líderes de las organizaciones, y organizaciones no solo de las compañías, así que líderes del mundo, para tener un mundo más sustentable? Fíjate que es interesante, ¿no? Porque si bien hay, o sea, a nivel mundial, pues hay diferentes formas que vemos, diferentes sectores que están con diferentes avances, ¿no? Europa, por ejemplo, como sector, Europa del Oeste, pues tiene un avance de años en cuanto a temas de sustentabilidad, ¿no? Inclusive vienen reforzando muchas cosas, porque al final, si importas productos de otras regiones que vienen contaminantes, pues entonces, pues qué sentido tiene, ¿no? Entonces, es una evolución que viene en la parte de los mecanismos, inclusive en el caso de Estados Unidos, para empresas, así como registras tus estados financieros, pues vas a empezar a tener que registrar cuáles son tus emisiones y cuáles son tus compromisos vinculantes. Y lo comentaba Manuel, ¿no? En el tema del valor de las acciones, ¿no? Entonces, puede haber un tema que tiene que ser, lo comentábamos, un tema regulatorio, en donde te forcen a, y así sucedió, por ejemplo, con el cinturón de seguridad, ¿no? O sea, la gente dice, oye, ¿no eres consciente que te tienes que poner el cinturón de seguridad porque es tu vida y te va a salvar tu vida? Pues
las autoridades tenían que obligar a que tú lo usaras porque no tenías ese nivel de conciencia para poder hacerlo, ¿no? Cuando hablamos de esta parte es algo similar, ¿no? Ya sea que regulatoriamente te inviten a que lo hagas, y la otra desde la parte de liderazgo, desde nosotros mismos, y yo creo que Héctor es un buen ejemplo de las personas que están haciendo este tipo de preguntas, porque no solamente es donde me paguen X cantidad de dinero o prestaciones o incentivos, ¿no? Sino hay un incentivo que tiene que estar alineado con cuál es mi propósito, ¿no? O sea, que vaya en línea y en sintonía con mis valores, con lo que yo quiero, ¿no? Y desde ahí puedes empezar a demostrar cómo eres tu líder en tomar tú tus decisiones, no solamente por el bien tuyo, sino de tu comunidad, ¿no? Definitivamente dentro de esa parte de la evolución del liderazgo, pues también te tienes que dar cuenta que a lo mejor de algunas cosas dices, oye, ¿realmente estoy haciendo lo que estoy diciendo? O sea, ¿realmente estoy consciente de que es ese walk the talk? O simplemente a lo mejor sí, muy ambientalmente sustentable, pero voy y todos los días me compro mi Starbucks sin llevar un vaso reciclable, ¿no? O sea, creo que también hay liderazgo parte de hacer una autorreflexión en cuanto a qué es lo que estoy haciendo yo en mi día a día, en mi casa, en mi comunidad, en todo, para entonces decir, oye, pues puedo ser mucho más, digamos, consciente y ser un ejemplo para los demás, demostrando con hechos lo que vivo y lo que estoy haciendo, y eso es una forma de mostrar tu liderazgo en materia de sustentabilidad ambiental, ¿no? Así que lead by example, ¿no? O sea, ahora sí que liderar con el ejemplo es una de las que más mueven. Y como dicen por ahí, las palabras pues, se las puede llevar el viento, pero el ejemplo arrasa, ¿no? El ejemplo es lo que lleva y genera esos cambios de culturales o de formas de pensar, ¿no, Manuel? Así es, y de hecho hay tres tipos, o yo veo por lo menos tres tipos de líderes sustentables. El primero es el empresarial, que ya hablamos de él. O sea, él busca sobre todo hacer una empresa socialmente responsable, buscar ahora sí que materiales que vengan de energías limpias o como dice también Luisa Valeta, ¿no? No importa de repente materiales que no sean ahora sí que de un buen origen, ¿no? Está también el líder gubernamental, que es sobre todo la persona o nuestros líderes del gobierno, ¿no? Que nos hacen las leyes, que de repente crean nuevas normas, justo para facilitar o también para empezar a cobrar más recursos. Y también está el líder comunitario, ¿no? Que estos líderes sobre todo nos ayudan a empatar la parte de la empresa y del gobierno, y es como una especie de puente, ¿no? Sin estos líderes comunitarios, o sea, de repente la sustentabilidad se volvería como muy, muy banal, porque son justo esas personas que están luchando en la calle, que son las personas que piden de repente recursos más sustentables, más nuevos, o que de repente piden que las bolsitas de X marca pues se puedan reciclar, ¿no? Entonces, es importante recalcar estos tres tipos de líderes, porque son los líderes sustentables y sobre todo los que nos van a dar una Sí, estos líderes los empresariales, los comunitarios y los gubernamentales. O sea, otra vez, no es dejarle todo a los demás, sino es cada quien tomar lo que nos toca. ¿Cómo ves, Héctor? Esto está poniéndose bueno, ¿no? Sí. Y mira, creo que ahorita tanto Luis como Manuel decían algo clave, porque como muchas otras cosas que son regulaciones, las empresas o la sociedad o el gobierno puede tomarlo solamente como el famoso check de cumplimiento. Y el check de cumplimiento, al menos lo que yo me llevo de eso es, haz lo mínimo que debas de hacer para cumplir con la relación, con la solicitud que se establece como el criterio de evaluación. Pero uno de mis ex jefes, el Javier Natales, saludos si nos estás escuchando, decía que este rollo de cumplimiento es cumplo y miento, porque pues no necesariamente le metes toda la pila que deberías meterle para poder realizar una estrategia 100% sustentable. Y fíjate que de pronto este paradigma de cuál es el mundo que quiero dejarle a mis hijos, a lo mejor es muy trillado, pero es una realidad. Porque en el momento en el que te pones tú como papá y ves a tu criatura ahí enfrente y dices, oye, le estoy dejando esto más contaminado, le estoy dejando esto más complejo a nivel ambiental, con todo lo de temas de huracanes y tal, dices, ahí vamos a tener temas, porque no solamente es que disfrute el mundo, sino que además ese mundo va a ser más costoso, que puede poner en riesgo su vida o su salud,
que puede poner en riesgo la vida o la salud de sus familiares cercanos e importantes. Entonces, cuando empezamos a ver todo eso, los líderes, los 3 niveles de líderes que ponía Manuel ahorita sobre la mesa, no solamente deberían de tener en su mente esas regulaciones con las que tienen que cumplir o esos checks que tienen que hacer para poder llenar un informe de sustentabilidad para que eventualmente puedas entrar a cotizar de manera pública tu empresa en cualquier bolsa de valores, sino más bien allá es, oye, de manera profunda, ¿cuál es la aportación que quieres hacer para tener un planeta más verde? Y entonces sí lo vemos, sí me ha tocado ver empresas y familias inclusive que son de check, a empresas que realmente traen una agenda súper fuerte, donde por acá hemos tenido oportunidad de colaborar los 4, pues vemos una estrategia súper robusta, con un enfoque muy positivo en diferentes rubros, no solamente en cuidado de recursos, sino también inclusive hasta cómo a nivel cultural permea esto a lo largo de toda la organización, a cómo inclusive no solamente el check externo para salir en las redes sociales, para poder salir en los informes de sustentabilidad o de tener inclusive presencia en estos indicadores de Best Place to Work y otros organismos que eventualmente nos evalúan, sino que de manera contundente lo vemos no solo en el pitch, sino en el actuar de los ejecutivos de la organización. Entonces, esa parte a mí se me hace clave y se me hace sumamente, ¿cómo decirlo?, de sentirse orgullosos, porque cuando me tocaba contestarle a esta persona, sí tenemos una estrategia, y le platicaba esto y les hablaba un poquito sobre esta estrategia positiva que está tomando la organización en los últimos meses, años. Al terminar la conversación fue decir, oye, pues es que sí es cierto, estamos haciendo un montón de cosas que dan cobertura a todo esto, ¿no? Entonces, creo que muy buenas reflexiones, caballeros, en relación a cómo desde esos liderazgos que nos comparte Manuel, podemos ver cuál es nuestro protagonismo en la agenda de sustentabilidad, y pues qué padre que estamos tocando el tema para que otras personas se lleven esta reflexión y puedan discutirlo a nivel familiar. Y justo ahí me gustaría llevármela, ¿no? Se puede hablar entonces también de sustentabilidad en la casa o en la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido con esto? ¿Qué experiencias tienen y cómo se están teniendo estas conversaciones a un nivel un poquito más personal o a nivel de sociedad? Mira, sin duda se puede hablar de sustentabilidad en casa. De hecho, ahorita voy a platicar, ahora sí como se dice en mi pueblo, una charra. Es importante, de hecho, que empiece en la casa, ¿no? Porque ahora sí que los 4 tenemos hijos, es importante fomentar a nuestros hijos la importancia de la sustentabilidad para que cuando vaya creciendo, pues justo haga esas decisiones, ¿no? Decisiones buenas, busque empresas que realmente estén enfocadas a sustentabilidad, o de repente busque productos sustentables o use energías renovables, ¿no? Aquí en mi casa, que es su casa, nos gusta implementar una especie de scorecard, ¿no? No voy a decir el nombre de este scorecard porque voy a dejar en evidencia la empresa que lo usa, pero este scorecard tiene la particularidad de que nos ponemos objetivos de agua, o sea, no podemos usar más de X metros cúbicos de agua al mes, nos ponemos ahora sí que un objetivo de energía, no podemos pasar, aparte de que está bien cara ahorita la electricidad, no nos podemos pasar de X kilowatts, y también nos ponemos un objetivo de reciclaje, ¿no? Entonces, justo eso nos ha ayudado como familia, número 1, a convivir, a generar también un tema de responsabilidad social en casa y enseñar justo a nuestro hijo, a nuestra hija, que es importante tener esto dentro de casa para que ella la pueda permear en un futuro, ¿no? Entonces, sin duda es importantísimo empezar en casa. Justo ahí, hablando de temas de liderazgo, ahí inicia, ahora sí que liderazgo en sustentabilidad, ¿no? En casa. Y además, Manuel, perdón, antes de darle la palabra a Luis, es que en la empresa si hablas como de ahorros, ¿no? Por cuidar ciertos componentes de sustentabilidad, y ahorita me quedé pensando mientras te escuchaba, que el limitar este consumo obviamente pues disminuye el costo a nivel de recibo de la luz, de recibo del agua, recibo de gas, pensando inclusive hasta en temas de financieros como familia, voltear a ver los indicadores, pues ya tienen algunos componentes importantes para discutir el tema a nivel familiar, ¿no? Perdón, Luis, ahí un poquito interrumpiendo el tema. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves? No, definitivamente digo,
lo vemos, ¿no? Bueno, no todo el mundo somos conscientes en ese aspecto, pero lo que dice Manuel es, oye, pues lo que no mido, pues no lo voy a poder controlar. Entonces, si yo no tengo consciente en lo que tengo que medir y entonces le pongo un control, pues simplemente es como nuestras finanzas personales, ¿no? O sea, si yo gano tanto y no sé lo que gasto, pues te gasto lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eso es bien valioso lo que comentas, porque unos elementos cuando empezamos una estrategia de sustentabilidad y medimos cuáles son nuestros principales riesgos, los impactos que tenemos y cómo establecer estrategias de control y de mitigación, los primeros frutos van a resultar que son los long hanging fruits y de pronto vemos que, oye, pues hay ahorros, ¿no? Y hay un tema que, híjole, oye, pues son atractivos, ¿no? Lo que resulta interesante es, por ejemplo, ahorita, va a hacer una encuestita aquí, ¿no? ¿Ustedes comprarían una televisión de 50,000 pesos? Yo no. No. ¿De cuánto la comprarían la tele? A ver, ¿de cuánto comprarían una tele? Depende si es para videojuegos. Manuel dijo que sí. Manuel sí la compra, ¿no? Manuel, pero ustedes una tele, ¿en cuánto la comprarían? 48,000 a lo mejor. No, pues, por ejemplo, quizá tomando como referencia la que me ha costado más, costó como 16 aprox. 16, ¿no? Y tú dices, oye, ¿y cuál fue el beneficio que tuviste, Héctor? Pues tamaño, amigo, tamaño y resolución, esas dos cosas. Y aparte anduve cazándola porque sí estaba yo esperando una oferta y me agarró una buena oferta. Es una pantalla de 80 pulgadas y la verdad, como dice mi amigo Manuel, para videojuegos está espectacular. Pero digamos que invertiste 16,000 pesos para algo que no te va a generar un ahorro económico. Sí, ¿no? Te va a dejar una satisfacción personal porque dices, oye, pues yo a todo dar, aquí veo mis videojuegos. Cuando hablamos de la parte de que tú dices, oye, optimizo yo a partir de reducir el consumo de agua, electricidad, combustible y demás, y llegas a un valor en el que dices, oye, ¿qué más puedo hacer? Empieza un tema en donde dices, oye, lo que pasa es que ahora tienes que poner paneles fotovoltaicos, ¿no? No, eso está muy caro. Claro. Oye, pero cuesta 16,000 pesos. No, es carísimo. Oye, pero te compraste la tele de 16,000 pesos. Entonces, creo que es importante cuando hablamos del tema de walk the talk, cuando dices, oye, realmente quiero un mundo mejor, yo lo voy a poner así, no solamente para mis hijos, para mí, porque lo estoy viendo, o sea, hay un huracán, nos tocó a nosotros, la sequía, el calor extendido, o sea, en ese sentido dices, oye, pues, ¿qué tanto yo puedo contribuir a los demás? Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero si yo hago lo que desde el punto de vista de conciencia me toca a mí, entonces dices, oye, ¿es caro o es barato? Pues primero empieza por bajarle el consumo, porque si entonces quieres invertir en algo en donde tienes un chorro de ineficiencias, pues créeme que te va a salir carísimo. Entonces, ¿a dónde voy con la reflexión? Yo creo que la parte de liderazgo con respecto al tema del cuidado del medio ambiente, como lo comentaba Manuel, empieza desde nosotros y empieza en estar conscientes y hacemos ejercicios en la empresa, ¿no? Oye, ¿cuánto? Y gente que está en el área ambiental, ¿eh? Oye, ¿cuánto gastas tú en agua al mes? A ver, ¿cuánto gastas en el agua en el mes, Héctor? El último recibo fue como de 230 pesos, creo. ¿Cuántos son metros cúbicos? Ah, no tengo idea. Ahí sí no te sé decir. Entonces, ahí es donde empezamos, como lo hace Manuel, porque dices, a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Gasto 10 metros cúbicos. Ay, híjole. Oye, ¿cómo puedo empezar a reducirle? Aquí en la casa, cuando estuvo la sequía, pues ahí del aire acondicionado, le poníamos una cubetita y por 8 horas que estuviera prendido el aire acondicionado en la noche, juntábamos una cubeta más o menos como de 10 litros de agua. Sí. O sea, y tú lo ves, no es agua que te la puedes tomar, pero es agua que la puedes usar, por ejemplo, para los sanitarios o para las plantitas o todo eso. Entonces, es cuando empieza la parte de yo mido lo que puedo hacer, cómo lo puedo bajar, con focos ahorradores, oye, no dejen la luz prendida, quita sus standbys, ¿no? Dejo el regulador y conectado todos los celulares ahí, ¿no? Entonces, ese es el tema de cómo podemos empezar a hacerlo. Oye, pero es que yo no sé cómo empezar a hacerlo. Pues Manuel, le encanta eso, pues métete al ChatGPT, métete al arquitecto no sé qué cosa, o sea, ya le puedes preguntar ahí y te va a decir lo que vas a hacer. O sea, no hay excusa para hacerlo, ¿no? Para no hacerlo, ¿no? Entonces, creo que podemos contribuir y si más lo hacemos, pues creemos que el beneficio va a ser mucho mayor, ¿no? Sí, completamente. Hace sentido.
Inclusive yo conozco a un par de familias que ponen a lavar la ropa y el tubito que va de la salida del agua gris, en lugar de irse ¿cómo se llama? Al drenaje Y ya, es agua. llenan sus botecitos y eso los utilizan para los sanitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, de que hay formas, Luis, sin duda. El tema acá es, creo que en la medida en la que vayamos generando esta conciencia y nos adueñemos desde el liderazgo que comentan ambos, pues entonces empiezas a establecer una agenda de sustentabilidad en donde cada vez más familias, así como decías el ejemplo del cinturón de seguridad, amigo, yo sí veo una diferencia entre las familias de hace 10 años que no hablaban de reciclaje, que no se hablaba de separar basura, que no se hablaba del cuidado del agua, que no. ¿Se acordarán ustedes? En aquella época, según el Evangelio, era sábado de gloria, se hacía un tiradero de agua por todos lados, por ejemplo, y el día de hoy ya de pronto hasta los morros, ¿no? Oye, globos de agua, ay, pero nomás 4 o 5, ¿no? Porque antes era, pues llénate 20 globos y a todo lo que da. Ese es el tema que de generar conciencia, Juan. Fíjense que, digo, tiene que ver también lo que dicen, además de, obviamente, empezar como por cada uno de nosotros, pues es empezar a generar esa cultura, ¿no? O sea, hoy por ejemplo, lo que escucho con Manuel es, la cultura es cómo mido que realmente lo que estoy haciendo o no estoy haciendo me está dando el resultado que quiero, ¿no? Porque a veces lo hacemos con la mejor intención, o sea, yo igual con la sequía, de repente el agua para bañarme o el agua la reciclamos hacia el baño, ¿no? Hemos hecho algunos ajustes para que, entre que no nos falte agua y entre contribuir, ¿no? Pero no lo he medido, ¿no? O sea, no he medido si lo que estoy haciendo jala o no jala. Entonces, también por ahí dicen, si no lo mides, pues puedes hacer lo que quieras, pero pues, igual y no estás teniendo los resultados que tienes que hacer. Entonces, creo que sí empieza por el ejemplo y con algunas iniciativas, pero si esas iniciativas en lo personal no las mides, pues no pasa nada. Yo me acuerdo en el pasado, cuando vivía yo en Guadalajara con mis papás, mi papá siempre nos llegaba y nos apagaba las luces, ¿no? Y tienen como arbolito de Navidad, decía, me acuerdo muy bien, que decía, pero la verdad es que yo nunca, en ese entonces, pues yo no hice conciencia, ni tampoco él hizo conciencia en mí de por qué es importante no gastar tanta luz, ¿no? Una era, obviamente, pues el tema económico, pero no había esa conciencia en mi niñez, en mi juventud, cuando vivía con ellos, de, es para tener un mundo mejor, ¿no? Y hoy la hay más, pero otra vez tenemos que ver cómo lo medimos, y porque si lo que estamos haciendo realmente está ayudando, no, si este tema de cuando me baño poner una tina ahí para que el agua la pueda usar, oye, y estoy consumiendo menos agua o no, ¿verdad? Lo estoy haciendo, ¿no? O, oye, no, dejo que la llave está goteando, ay, no, es que no tengo tiempo de arreglarla, o no tengo tiempo de que alguien venga a arreglarla, y pues ahí se tira muchísima agua, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que no se queden en nada más en esas buenas intenciones, en qué padre que ya tengo focos ahorradores, ok, y eso te ayudó o no te ayudó, porque pues sigues teniendo tu casa llena de luces y están los ahorradores, pero están todas prendidas. Entonces, creo que el medirlo, el tener objetivos de medición y decir, no me voy a pasar de tal cantidad, o mi objetivo tiene que ser tanto, seguramente Manuel lo hace porque pues, obviamente en la compañía donde está, pues tiene que maneja sus indicadores y hacen sentido para la casa, y dices, oye, pues ¿por qué no? Y generamos conciencia y generamos, inclusive puedes generar hasta, por ahí dirán, una alcancía, ¿no? Y pues qué tal, si llegamos al objetivo con todo esto que ahorramos, a lo mejor nos vamos a comer a tal lado, nos vamos a unas vacaciones a tal lado, porque nosotros mismos lo generamos, o sea, también como tratando de decir, oye, no solo es ajustale, sino es ajustale, pero hay una recompensa detrás de eso, ¿no? O sea, lo que hacen muchas compañías, ¿no? Oye, hay que bajarle al gasto, hay que bajarle a esto, hay que moverle a esto, pero va a haber una consecuencia que impacta al resto de la organización. Y creo que eso en casa nos hace falta hacerlo más. ¿Ibas a decir algo? Sí, Juan, y digo, es una pregunta, adivina con los ahorros que se han generado ahí en la familia Leiva, adivina quién va a invitar la carnita asada ahora que nos reunamos presencial. Pues seguramente Manuel.
Sí, claro. Sí, de hecho, aunque parece chiste, sí usamos esos ahorros para cosas específicas, ¿no? De hecho, Claro. los ahorros que producimos por nuestros scorecard se va ahora sí que a salidas a restaurantes. No, y hace unos mariscos, no carne asada, también unos mariscos buenísimos, ¿eh? Bueno, pues ya estaremos Cuando yendo guste. con Manuel. ¿Para cuándo dijimos? ¿Cuándo? No, pero digo, ya tomando este ejemplo, pues qué bueno que lo hace así, Manuel, ¿no? Porque entonces generas un círculo virtuoso de, ok, me apreté un poquito el cinturón en algunos momentos de mi día a día, pero eso me redituó en que pude tener un beneficio, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? No se trata solo de sacrificar por sacrificar, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que nos va a ayudar a tener esa conciencia, a empezar desde nosotros mismos. Digo, ya casi llevamos una hora de episodio y para ir cerrándole, ¿qué otras cosas nos recomiendan a cada uno de los que nos está escuchando y viendo para pues tener y generar un mundo más sustentable? Es algo bien importante, ¿no? Porque conectando, ¿no? Por ejemplo, que Héctor llega a una persona aquí y le dice, oye, pues, ¿qué está haciendo la empresa en sustentabilidad, no? Normalmente lo que muchas veces queremos es que alguien haga algo, ¿no? Que alguien nos dé, que alguien resuelva las cosas, ¿no? Inclusive como gobierno, ¿no? Pero también el tema es, oye, pero ¿por qué tenemos que esperar que solamente los demás hagan algo, ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos nosotros desde nuestro lado, no? Porque eso también va a impulsar a que más hagan lo que tienen que hacer, que hablamos de la parte de la cultura, ¿no? Es decir, yo tengo el poder de decisión de decir, yo compro el producto que me ofrece Héctor, Juan o Manuel. ¿Cuál es el cual se adapta más a mis necesidades? Ahora, también viene por parte de nosotros, como lo comentaba Manuel. Oye, yo puedo juntar a lo mejor ciertos ahorros por parte de ciertos cosas que estoy diciendo bien, que me pueden ayudar a poder fondear otras cosas que a lo mejor cuestan más por el valor que tienen de la sustentabilidad, ¿no? Porque hay algunas cosas que efectivamente mientras se empiezan a hacer más competitivas, van a poder incrementar, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, yo creo que estar conscientes, primero, es la primera de todas, estar consciente, ¿no? O sea, cuando hablas de que tú eres una persona que te gusta la sustentabilidad, ¿a qué te refieres? ¿No? O sea, ¿cómo la vives? ¿Cómo en un scorecard, como dice Manuel, oye, cómo estás poniendo aquello y cómo estás avanzando en eso? ¿No? Y cómo en eso, en tu poder de decisión y si toma decisiones, tú vas haciendo ciertas cosas que van ayudando a contribuir, inclusive en tu aspecto personal, laboral y de comunidad, ¿no? Entonces, creo que es importante, mi palabra es la reflexión, para que no se quede esto en un discurso hueco desde nosotros, en decir que soy muy sustentable porque trabajo en una compañía que es sustentable, pero yo en mi manera de actuar no lo soy. Yo solo voy a agregar ahora sí que una frase trillada que realmente son 3 palabras, que es reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Yo creo que es una parte muy importante si una persona quiere realmente mejorar su papel para tener un mundo más sustentable, tiene que empezar a utilizar esas 3 palabras, ¿no? No, sí, creo que lo que mencionan es muy importante porque lo que nos va a hacer es empezar por nosotros mismos, por cada uno, porque cada uno puede empezar a reducir, reutilizar y reciclar, como dijo Manuel, pero pues tienes que empezar tú, no esperes que el gobierno el gobierno, tu vecino, la comunidad lo haga, siempre alguien tiene que empezar. Y nada más, Héctor, hay una o dos comentarios ahí o preguntas que antes de cerrar. Nos pregunta Fabi Sánchez, ¿qué libro documental recomiendan para inspirarnos al cuidado de nuestro planeta? Yo recomiendo un documental que se llama Nuestro Planeta. No puedo decir marcas, ¿verdad? ¿De dónde está? No, sí, dale. Sí, de Netflix, ¿verdad? Yo lo he visto, que hay 2, el 1 y el 2. La verdad es que es un documental muy, muy padre, muy bonito. O sea, adicional que tiene imágenes muy hermosas. Hablan del cambio climático, ¿no? De cómo está afectando actualmente nuestro planeta. Y justo eso te deja, aunque al final deja un mal sabor de boca, te ayuda ahora sí que a entender cuál es la situación actual, ¿no? Nuestro Planeta, ¿decías en qué plataforma? De Netflix. Son creo que 2 temporadas ya.
Buenísimo. Luis, ¿tú tienes alguna recomendación? Estás en mute. Creo que no te escuchamos, Luis. Discúlpeme. Hay uno que se llama en Netflix, que se llama Kiss the Ground. Y Kiss the Ground es un tema que hablábamos de la parte de la agricultura, ¿no? Y hablamos del poder de la agricultura, ¿no? O sea, creo que algo bien importante también es el tema de volver a los básicos, ¿no? Y cuando hablamos del básico de agricultura, si muy probablemente le preguntas a tus abuelos, Héctor, te vas a dar cuenta que había ciertas prácticas que las sabíamos porque era un respeto con respecto a la tierra, ¿no? Sí. Para que la tierra al final te da la abundancia y te da lo que necesitas como ser humano. Pero si esa tierra la degradas, la maltratas, la castigas, entonces yo les recomiendo ver ese documental, porque ese documental, híjole, te da mucha información que no implica que dejemos de hacer lo que nos toca a nosotros, pero sí te da mucha esperanza de que sí podemos hacer cosas que nos pueden ayudar y tener un cambio muy positivo, ¿no? Buenísimo. ¿Ya hay Juan? No, digo, creo que yo no tengo ningún libro. La única recomendación que creo ya la dijimos y repetimos muchas veces es empecemos por cada uno y no esperemos que alguien venga a dictarnos o a ponernos una multa para que cumplamos con algo, sino hagámoslo consciente. Creo que lo que dijo Manuel en el tema de pongámonos, midámonos, pues hagámoslo realmente, porque creo que solo así nos vamos a dar cuenta si el discurso es de dientes para afuera o de mi empresa hacia adentro de la empresa y no yo como individuo, como persona, como miembro de un mundo que, pues, si no lo cuidamos nos los vamos a acabar, ¿no? Entonces, creo que para mí es eso. Para mí creo que es fundamental que empecemos por cada uno de nosotros, pero me queda mucho más claro hoy con objetivos, ¿no? Y no solo con buenas intenciones, ¿no? Sí, y ¿sabes qué es algo importante, Juan? Y hablábamos del tema del cambio que estamos teniendo, y todos lo vivimos. Muy probablemente nuestro recibo de electricidad este año salió más alto por el tema que duró más tiempo, la cantidad de días con mayor calor. Y no tuvimos agua, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no somos ajenos a lo que estamos viviendo, o sea, cada uno lo va a resentir. Y lo triste de esto es que como sociedad los que más van a sufrir son la gente que tiene menos. Sí, ¿no? Tristemente, sí, claro. Entonces se vuelve un tema también social. No es solamente que lo haga por mí, sino que yo tengo que hacer esa contribución también hacia los demás, porque si no hago, el tema que más va a sufrir son la gente que menos tiene la posibilidad. Y hay una palabra que se llama resiliencia. Y yo la resiliencia estoy un poquito peleado con la resiliencia, porque la resiliencia se viene a adaptarnos o ajustarnos a las necesidades cambiantes. Pero si yo soy simplemente pasivo y veo que el cambio climático nos está afectando y yo me voy adaptando y entonces pues yo pongo mis climas y yo los tengo prendidos todo el día y entonces yo pongo mi cisterna o pongo mi tanque para juntar el agua y yo tengo agua todo el tiempo. Entonces para mí ese concepto de resiliencia no es la solución. Porque quien pueda hacerlo, lo va a hacer, pero aquellos que no pueden hacerlo, ¿qué van a hacer? Entonces, creo que también es un tema de una conciencia social de decir, oye, ¿cómo hacemos nuestra parte desde donde nos corresponde y creando esa cultura para que también la otra gente se haga consciente y no seamos egoístas en la manera de decir cómo podemos nosotros contribuir para que también nosotros puedan tener lo que nosotros afortunadamente tenemos? Sí, eso es bien importante y relevante. Creo que si lo hacemos nada más por hacerlo, pues no va a ayudar, o lo dejamos hacer y no nos importa, pues al final, en algún momento, no solo los de gente de pocos recursos, todos vamos a sufrirlo y entonces, ¿por qué no empezar desde hoy? ¿Cómo es, Héctor? Así es, Juan, grandes reflexiones, creo que planes importantes para poder aplicar inclusive a nivel personal, familiar, social, en las organizaciones. Muchas reflexiones, Juan, pero la verdad, pues, ¿qué te digo? Si ahorita viene un momento importante para el cierre de nuestro episodio. Venga. Vamos con el resumen. Y bueno, amigos, en nuestro episodio número 148, sustentabilidad ambiental
es una moda o una necesidad, con Manuel Leiva y Luis Zabaleta, pues nos platicaron básicamente el resumen de, pues la sustentabilidad ambiental es permanecer a lo largo del tiempo. ¿Cómo hacemos que nuestro negocio, nuestra sociedad, nuestra cultura prevalezca a lo largo del tiempo? Y para eso tenemos que ser conscientes de no producir a cualquier costo o a cualquier, o utilizándolo en forma desproporcionada. Además, ¿por qué? Porque las materias primas, pues sobre todo los que son recursos naturales y también las no naturales, pues son limitadas. Y entonces en el momento que queremos que nuestro negocio prospere a través del tiempo, pues tenemos que buscar cada vez ser más sustentables, ¿no? ¿Para qué? Para pues, también regresarle algo a la sociedad, al mundo, y que nuestro negocio pues dure más años y pueda ser un constante crecimiento y desarrollo. En México hay muchas oportunidades o desafíos, y también hay programas que tiene el gobierno, hay programas que tiene la iniciativa privada, como para el cambio climático, el turismo, industria verde. Quizá falta un poco más en temas de energías renovables y limpias. Sin embargo, digamos que el gran reto no es holístico, ¿no? Sino es como disparando en diferentes lugares y no necesariamente acertando en todos, ¿no? Y quizá tiene que ver también porque pues en México la verdad es que estamos en el cuerno de la abundancia, podrían decir ahí, o sea, sí no sufrimos tanto o tan seguido de falta de recursos como en otros países sí lo sufren. Y entonces nos falta una cultura como sociedad y esperamos a veces que la respuesta sea los gobiernos o la iniciativa privada, o hasta que no nos ponen una multa dejamos o empezamos a hacer algo. También el papel del liderazgo pues es importante. Es importante, ¿por qué? Porque no te tienes que esperar a que como líder te forcen a tener que cumplir algo, sino que esté alineado al propósito de cada quien, de nuestros valores y de la congruencia del día a día. Entonces siempre, y cada quien es líder de lo que le corresponde, ¿no? Entonces, hagamos lo que nos toca cada uno, aunque nos hablaba Manuel que hay líderes, pues, desde el sector empresarial, el sector comunitario o el sector gubernamental que están empujando. Sin embargo, lo platicamos mucho en el episodio, empezar con uno mismo, en nuestra casa, en la sociedad, es muy importante. ¿Para qué? Para, pues, justo generar. Y algo que a mí en lo particular me cayó un 20 interesante fue, bueno, pero hagámoslo poniéndonos objetivos, ¿no? Manuel nos compartía que en su casa tienen un scorecard con objetivos muy claros que se miden, ahora sí que cotidianamente. ¿Para qué? Para ver si llegaron, si no llegaron y qué ajustes hay que hacer. Y no se quedan solo en buenas ideas o buenas pretensiones, sino realmente en qué tienen que ajustar o qué tienen que hacer. Y hay una recompensa al final, ¿no? Entonces, que eso es lo más importante. De esos ahorros se generan recompensas para la familia y sobre todo se genera pues conciencia familiar, que pues eso creo que es la parte más importante. Para cerrar, nos daban algunas recomendaciones tanto Luis como Manuel, y una era estar conscientes en lo personal, como comunidad y sociedad, y ser muy congruentes. Ser congruentes con que, oye, no solo es que quiero trabajar en una empresa sustentable, es qué tan sustentable estoy yo siendo en mi día a día. Manuel nos comentaba, yo creo que lo que tenemos que hacer es reducir, reutilizar y reciclar, que se nos queden grabadas esas 3 palabras para que generemos sustentabilidad. Y nos recomendaban dos documentales ahí ante unas preguntas que nos hacían algunos de las personas, los amigos que nos están oyendo. Ambos están en Netflix, uno se llama Nuestro Planeta y el otro se llama Kiss the Ground, y que tienen que ver con algunos de ellos regresar a los básicos que venimos, o que antes nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que trabajaban más en el campo, pues estaban más conscientes de ello. Y Luis nos dejaba una reflexión. Normalmente la gente que tiene menos es la que más sufre cuando hay escasez de recursos, porque o se ponen muy caros o son menos accesibles. Entonces, hagámoslo también por nuestra sociedad, hagámoslo por el mundo en el que vivimos y busquemos y generemos pues un mundo mejor para todos en el hoy y también en el futuro. Entonces, con eso, pues nuevamente muchas gracias, Luis, Manuel. Con eso termino mi resumen. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan. Buen resumen, buenas reflexiones, queridos amigos. Y no se olviden de, si les ha gustado este podcast, este episodio, pues compártanlo, denle like, denle seguimiento también a las diferentes redes sociales, pues para que este contenido pueda llegar a cada vez más personas, que generemos estas reflexiones y que juntos cambiemos cómo estamos viviendo nuestro planeta desde un enfoque sustentable. Que tengan una feliz noche, les mandamos un fuerte abrazo y que haya éxito. Hasta la próxima, muchas gracias.
¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Te recuerdo que estamos en redes sociales. Síguenos en GrowTogetherMX y GrowTogetherMX en Instagram. Síguenos, dale like y comenta.